Listo. Entonces, para comenzar, quería recordar un poquito sobre los prefijos y como la nomenclatura cuando hablamos de estrabismo. Entonces, estamos hablando de una eso o endotropia o eso o endoforia, cuando el ojo rota para que se desvíe nasalmente y los ejes visuales se alinean en un punto más cerca que el objetivo de fijación. Esto lo vamos a definir como un estrabismo convergente o un estrabismo horizontal. Y cuando hablamos de una ya sea exotropia o exoforia, el ojo se gira para que se desvíe temporalmente y los ejes visuales van a diverger del objetivo de fijación. Y aquí vamos a hablar entonces de un estrabismo divergente y un estrabismo horizontal. Esos son los prefijos. Hablando entonces de los sufijos, vamos a hablar de forias y tropias. Cuando hablamos de una foria, es una desviación que está latente. Y esto se da porque está controlada básicamente por los mecanismos de fusión que tienen los ojos mientras ellos permanecen alineados en condiciones de binocularidad. Cuando ya hablamos de tropia, esta desviación ya se vuelve manifiesta. Y esto se da porque esta desviación va a exceder los mecanismos de fusión, entonces los ojitos van a estar desalineados aún en condiciones de binocularidad. Para hablar entonces de exodesviaciones, recordemos que exo es los hijitos desviados hacia temporal, entonces tenemos que son estrabismos divergentes, como ya lo había dicho previamente. Y estos van a ser manifiestos como una exotropia o latentes como una exforia. En la epidemiología se habla de algún estudio que se hizo en Minnesota con un estudio retrospectivo durante 10 años, donde calcularon la incidencia anual de esta patología y encontraron que era de 64,1 por 100.000 pacientes menores de 19 años. Y el 89% de ellos tenían una exotropia intermitente o una insuficiencia de convergencia. ¿Qué factores de riesgo los pacientes pueden tener para presentar esta patología? Uno, pues que la madre haya tenido un abuso de sustancias psicoactivas, que tenga anomalías genéticas, que la madre haya tenido tabaquismo durante el embarazo, errores refractivos que no estén corregidos, los pacientes que tienen antecedentes de historia familiar con estrabismo o pacientes con parto pretérmino. Vamos a hablar entonces de cada una como de las patologías que podemos encontrar dentro de este gran abanico de condiciones. Entonces, primero la pseudoexotropia. La pseudoexotropia es una apariencia de una exodesviación cuando los ojitos sí están correctamente alineados, pero nosotros nos parece que están desalineados. Y es menos común que la pseudoesotropia o pseudoendotropia. Y esto se da básicamente porque la distancia interpupilar va a ser amplia o vamos a tener un ángulo capa positivo sin otras anomalías oculares. Cuando hablamos de un ángulo capa, pues cuando hablamos de un ángulo capa va a ser el ángulo que se forma entre el eje visual y el eje pupilar. Entonces ahí se va a formar un ángulo. Ya cuando este ángulo es positivo, vamos a ver que el reflejo pupilar se va a comportar como si estuviera más nasal, pero realmente los ojitos sí están alineados. Entonces, cuando hablamos de un ángulo capa positivo, nos va a parecer como si tuviera una exotropia. Mientras que si el ángulo capa es negativo, vamos a pensar, el reflejo pupilar va a estar más desviado hacia temporal y vamos a pensar que estamos hablando más que todo de una endotropia, que el ojito está desviado hacia adentro. Y esto se da debido a que la fobia o la mácula pues están ubicados ya sea más temporal o más nasal, entonces causa esa amplitud en ese ángulo que previamente les he mencionado. Ahora, las exoforias. Recordemos entonces que una foria es una exodesviación que está controlada por esta fusión en condiciones de binocularidad, o sea, no está manifiesta. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues cuando yo interrumpo ese mecanismo de compensación. Entonces se detecta cuando yo interrumpo esa visión binocular. ¿Y cómo lo puedo buscar yo? Pues mediante cover test cubriendo uno u otro ojo, haciendo un cover test alternante para disminuir, para interrumpir pues esa binocularidad y ahí se va a hacer manifiesta. Es muy común, usualmente los pacientes suelen ser asintomáticos, pero cuando los pacientes permanecen mucho tiempo en un trabajo cercano prolongado, pueden experimentar síntomas, astenopia, cefalea, entre otros.
También se puede volver manifiesta cuando tenemos una descompensación por estrés, por ejemplo. Entonces, en estrés me refiero a que el paciente esté enfermo o que le hayan aplicado sedantes o esté consumiendo sustancias psicoactivas, alcohol, entre otras cosas. Todo lo que me altere como mi normalidad me puede hacer una descompensación de esta euforia. Y el tratamiento usualmente es observación, pero cuando la exoforia es sintomática, ya yo tengo que pensar en ver si el paciente amerita un tratamiento adicional. Entonces, este es un videito para ilustrar mejor esta patología. Ay. Entonces, aquí vamos a poder ver que la exoforia es un estrabismo, pues que básicamente está latente, y vemos cómo este ojito derecho, cuando yo interrumpo esa condición de binocularidad mediante mi cover test, vemos cómo se va desviando hacia temporal, pero solamente se da cuando el paciente, yo le interrumpo esa fusión binocular. Y cuando yo le quito pues, la paletica, vemos cómo ese paciente nuevamente recobra su ortotropia. Ahora, hablemos de la exotropia intermitente. Entonces, esta exotropia intermitente es la exodesviación más común que se presenta en la infancia, afecta generalmente el 1% de la población general y suele iniciar antes de los 5 años y puede continuar durante pues, la adultez y se vuelve manifiesta en mayor medida cuando tenemos episodios de inatención visual, fatiga, estrés o enfermedad. Aquí los padres lo que van a comentar es que los niños van a presentar estos síntomas o que los ojitos se le están desviando al finalizar el día, que en la tarde o en la noche cuando el niño ya está cansado. Y también cuando tiene una alta exposición a la luz, vamos a ver que se vuelve más manifiesta esta exodesviación y el niño puede hacer como un reflejo que es cerrar el ojo, entonces se ve como si estuviera haciendo un guiño. Esta exodesviación va a ser más frecuente, o sea, se va a dar cuando el niño va a fijar en un objeto lejano y puede presentar dificultades para hacer ese cambio de visión lejana a visión cercana. Los padres muchas veces no suelen identificar esta patología porque sobre todo uno va a interactuar con los niños en visión cercana. Entonces, como bien lo estamos diciendo, la exotropia intermitente se da cuando el niño hace una fijación lejana. Entonces, los padres no se dan cuenta porque ellos mantienen con los niños más que todo cerca. Entonces, es difícil para ellos darse cuenta de eso. En cuanto a la clínica, esta exotropia intermitente puede estar asociada a pequeñas hipertropias, a patrones en A o en B, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, y vamos a ver que va a haber una sobreelevación y subelevación en aducción. Si no hay tratamiento, estas exodesviaciones pueden mantenerse estables durante el tiempo, yo puedo observarlas, pueden resolver o por el contrario pueden empeorar y volverse ya exotropias constantes. Entonces vamos a tener también que debido a la supresión, los niños menores de 10 años con una exotropia intermitente, pero raramente van a manifestar síntomas como la diplopia y van a, como tienen una correspondencia retinal normal y una buena función binocular, cuando están ortotrópicos, pues no vamos a tener estas alteraciones. En algunos casos puede ocurrir ambliopía cuando hay pobre control de lo mismo o tenemos ya un estrabismo que se vuelve constante. Y en adultos con pobre control, que tenemos ya un estrabismo o esta exodesviación de manera constante, muchas veces afecta psicológicamente su desarrollo psicomotor y vamos a ver que tienen ansiedad, pueden tener algunos síntomas psicosomáticos, depresión, menor calidad de vida, peores niveles de educación, pues incluso se han hablado en algunos estudios de menores posibilidades de trabajo y oportunidades. Entonces, también esto viene siendo uno de los criterios para hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿yo qué voy a evaluar cuando viene a mi consulta un niño que tiene una exotropia intermitente? Entonces, primero, una historia clínica completa. Recordemos todos los factores de riesgo que les he mencionado antes. Entonces, hablar un poco sobre la historia clínica de este paciente, la edad de inicio de ese estrabismo, la frecuencia y duración de esa desalineación. Entonces, si dura poco, si dura mucho este estrabismo, si es muy frecuente, poco frecuente, en qué momento del día se da, si en la mañana o en la tarde.
las circunstancias en las que se vuelve manifiesta, entonces, ¿qué desencadena más que esto se vuelva mucho más notorio, se vuelve más frecuente con el tiempo o no? O sea, han visto que esto ha aumentado todo el tiempo o que por el contrario es algo muy ocasional. Y si el paciente tiene síntomas o no, entonces el paciente pues está asintomático completamente o si presenta diplopía, acenopia o también el otro factor que les venía comentando previamente es la dificultad para establecer relaciones interpersonales y pues su estado anímico. Entonces, ¿yo cómo voy a evaluar a este paciente? Tenemos la exodesviación. Yo tengo que ver esta exodesviación que tanto está controlada. Entonces, yo voy a dividir si el paciente tiene un buen control, un control justo o si tiene un control deficiente de la misma. Entonces, hablamos de que el paciente tiene un buen control cuando esta exotropia se va a manifestar solo después de la prueba del cover test. O sea, el paciente está normal, yo le hago el cover test y lo veo notorio. Pero yo veo que ese paciente reanuda esa fusión rápidamente sin parpadear y sin volver a fijar, sino que solito lo hace. Yo hablo de que hay un control justo de estas exodesviaciones cuando se manifiesta, yo después de hacer el cover test, el paciente en vez de reanudar la fusión solita, yo veo que él parpadea o vuelve a fijar y ahí se vuelven a controlar, se vuelve a ortotropia el paciente. Y yo hablo de un control deficiente cuando esa exotropia está manifiesta espontáneamente durante un tiempo prolongado. Yo no tengo necesidad de hacer ningún cover test, sino que yo ya veo que el paciente está así de entrada. Aquí lo vamos a ver más claro en este video. Miremos que ahí tenemos una desviación hacia temporal del ojito izquierdo del paciente. Vemos que yo al ocluir vamos a ver cómo se desvían ambos ojitos y van alternando. Como estos ojitos alternan, pues es raro encontrar estos pacientes con ambliopía, realmente tienen mejor pronóstico porque ambos ojitos fijan. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta. Entonces, al venir un paciente a mi consulta con una exotropia intermitente, yo le tengo que hacer las pruebas que se hacen a nivel de oftalmología. Pero estas pruebas de agudeza visual, por ejemplo, y alineación son disociantes y pueden afectar negativamente la evaluación. Entonces, lo ideal es hacerla después de hacer todas las pruebas del estrabismo. Entonces, primero yo hago mis pruebas de estrabismo, cover test, entre otros, y luego ya paso a hacer la agudeza visual y ver cómo está, toda esta parte adicional. Yo puedo utilizar pruebas de prisma o el cover test alternado para evaluar esta exodesviación y siempre tengo que recordar hacer esto en distintas distancias de fijación, porque si solamente lo hago a una distancia me puede estar pasando una exotropia que esté en visión cercana o en visión lejana. Entonces siempre tengo que hacer la valoración con ambas distancias, a 6 metros y a 33 centímetros. Incluso si tenemos distancias aún más altas, puedo ver, o sea, si yo pongo al paciente a fijar en distancias más altas, por ejemplo, al final de un pasillo, una ventana al final de un pasillo, puedo mostrar desviaciones que estaban latentes y las puedo desencadenar, las puedo exacerbar. Ahora, la desviación en fijación cercana suele ser menor que en la lejana. Y esto se da generalmente porque hay una gran fusión proximal y tenemos una alta relación acomodación de convergencia y acomodación. También tenemos que hablamos de una exotropia intermitente básica cuando no excede más de 10 dioptrías prismáticas en fijación cercana. Entonces aquí vamos a ver este cuadrito que también nos va a ayudar a clasificar. Entonces, vamos a ver cómo está este grado de exodesviación, tanto en fijación cercana como en fijación lejana. Entonces, exotropia básica, el exceso de desviación es aproximadamente el mismo tamaño, tanto en fijación cercana como en fijación lejana. Ya cuando hablamos de una exotropia por exceso de divergencia, vamos a observar que el niño va a tener una exodesviación que es mayor cuando tengo una fijación lejana en comparación en la fijación cercana. Y hablamos de una exotropia por insuficiencia de convergencia cuando esa exodesviación va a ser mayor en fijación cercana versus la fijación lejana. Entonces vamos a tener distintas clasificaciones. Esta es una de ellas, la clasificación de Duane-Burian, donde tenemos esta básica intermitente, que tenemos esa desviación menor de 10 dioptrías prismáticas, donde la relación acomodación de convergencia y acomodación va a estar normal.
Ya hablamos de una insuficiencia de convergencia cuando tenemos una alteración en fijación cercana y es menor de 10 dioptrías prismáticas. Ya tenemos un exceso de divergencia cuando tenemos una alteración en fijación a distancia, es decir, fijación lejana, y tenemos más de 10 dioptrías que en fijación cercana. Y ya hablamos de un pseudo exceso de divergencia cuando tenemos una fijación a distancia mayor a 10 dioptrías que la distancia cercana, o sea, una distancia lejana versus una distancia cercana. Y cuando yo tengo una diferencia de menos de 10 dioptrías prismáticas posterior a la oclusión monoocular. Otro tipo de clasificación o como puntuación puntuación en este tipo de desviaciones va a ser el Newcastle Control Score, donde ya va a evaluar también mecanismos que son no únicamente objetivos, sino que también subjetivos. Entonces también uno le pregunta a los papás cómo está el control en casa. Entonces yo veo, además de evaluar las cosas que yo voy a ver en la consulta, como el poder test en visión lejana, cercana, si recupera con el parpadeo, si hace otra vez fijación, todos esos conceptos que son objetivos que yo puedo ver en la consulta. Además, yo le voy a preguntar a los papás cómo se comporta ese niño en casa. Entonces voy a ver si el paciente hace guiño en el ojo, si es constante, si no es tan constante, si es frecuente o no. Entonces eso también nos va a poder hacer como una idea de objetivizar lo que está pasando con el paciente. Esta es otro tipo de escala de Money-Holmes, donde vamos a ver la clasificación de acuerdo a grados de exotropia. Entonces, esto lo va a hacer de acuerdo al tiempo que pasa el niño en exotropia. Entonces, por ejemplo, yo creo que estamos en un grado 5, si el paciente todo el tiempo está en exotropia. Hablo de un grado 4 cuando es más del 50% del tiempo y de 30 segundos. Si yo lo observo durante 30 segundos, todo el tiempo está en exotropia. O grado 3 si es menos 50% del tiempo durante 30 segundos de observación. Grado 2, yo lo puedo decir cuando tengo al niño y lo disocio mediante un oclusor, por ejemplo, durante 10 segundos y el paciente recupera fácil, no más de 5 segundos. Ya vemos que es grado 1 cuando la recuperación es casi que inmediata de 1 segundo y vemos que es 0 cuando simplemente tenemos una aforia, por ejemplo, y que la recuperación es menor, mucho menos de 1 segundo. Para esto vamos a utilizar también otros elementos como son el test del parche y esto nos va a ayudar a clasificar si estamos frente a un pseudo exceso de divergencia o un exceso de divergencia verdadero. Entonces, cuando la exodesviación a distancia es mayor que cuando hablo de distancia es lejana, entonces cuando la exodesviación a distancia es mayor que cuando el paciente tiene una desviación en fijación cercana en 10 dioptrías o más, la exodesviación de cerca debe volver a medirse después de ocluir un ojo durante 30 a 60 minutos. Y esto nos va a ayudar a definir de qué clase de tipo estoy hablando. Esto lo que hace es eliminar los efectos de la fusión proximal. Entonces yo hago un test del parche y yo veo que las mediciones tanto en fijación lejana como en fijación cercana son similares, son casi iguales. Después del test del parche, yo puedo estar hablando de un pseudo exceso de divergencia. Pero por el contrario, si yo veo que la exodesviación es mayor en fijación lejana, yo sí estoy hablando de un exceso de divergencia verdadero. Entonces, este test del parche nos ayuda a diferenciar de estos dos aspectos. Entonces, si yo tengo un verdadero exceso de divergencia, este va a tener una alta relación de acomodación de convergencia sobre acomodación y se puede determinar este rango de la desviación a nivel cercano con y sin lente de más 3 dioptrías después del test del parche y así podemos comparar las medidas. Alternativamente, la desviación a distancia puede ser medida también, lo podemos hacer con y sin lentes de menos 2 dioptrías para determinar también esta relación acomodación, convergencia, acomodación. El tratamiento, todos los pacientes con exodesviaciones yo tengo que controlarlos, o sea, tengo que hacerles seguimiento. Y los pacientes con exotropias intermitentes, asintomáticas y tengan una buena fusión binocular, yo simplemente les puedo hacer seguimiento y pueden ser observados. Pero pues muchos pacientes sin estos tratamientos pueden tener también afección a nivel psicológico, entonces pueden tener pobre autoestima,
ya sea en niños o adultos, y también tengo que pensar en eso a la hora de si le voy a brindar un tratamiento o no. Además de que esto puede dificultar también su interacción a nivel social, y se ha visto que después de una cirugía de estrabismo, esa interacción social, esa autoestima y esa parte psicológica mejora. Entonces, yo voy a tener algunas alternativas para el tratamiento. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, vamos a hablar de una corrección refractiva, una terapia de visión pasiva, que hablamos desde el parche, y terapia de visión activa, que es la ortóptica. Entonces, la corrección refractiva siempre debe estar. Yo siempre tengo que corregir los errores refractivos significativos. Incluso cuando yo en algunas ocasiones corrijo miopías leves, puedo corregir exodesviaciones. Ya las que son hipermetropías leves a moderadas no son corregidas rutinariamente porque en algunas ocasiones pueden lograr esta desviación. Pero ya si tengo una hipermetropía mayor a más 4 dioptrías, ya tengo que pensar en corregirlo. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando yo tengo estas hipermetropías tan altas, se le dificulta al paciente tener un mantenimiento de la acomodación, entonces el paciente va a presentar bastantes síntomas, entonces va a tener una imagen retinal borrosa, una exotropia manifiesta. En algunos casos, yo puedo sobrecorregir a estos pacientes, entonces, en la miopía, entonces de 2 a menos 4 dioptrías, y yo lo que hago al hacer esta sobrecorrección es estimular la convergencia acomodativa, y esto ayuda a controlar también la exodesviación. Y esta es una medida efectiva y temporal para promover esa fusión y retrasar el tiempo de la cirugía en estos niños que tienen pues, un sistema visual en desarrollo. Cuando utilizamos todos estos tratamientos de corrección refractivos, incluso de sobrecorrección, pues los niños pueden tener síntomas, astenopia, pues sobre todo en su parte escolar. Ahora, el tratamiento con visión pasiva, que es el tratamiento del parche. Esto lo que va a ayudar también es a mejorar la exotropia, y lo que se hace es poner el parche sobre el ojo dominante, es decir, el ojito que no está desviado por un tiempo alternado, cada día en un ojo, esperando a ver cómo nos va con esto, vamos intercalando también el parche. Y si el paciente pues tiene, por ejemplo, una intermitente donde no tiene una preferencia ocular, pues yo intercalo el parche de ojito. Esto puede controlar las desviaciones con medidas que son leves a moderadas, especialmente en niños más pequeños. Pero la mejoría con el parche suele ser temporal y son niños que en muchas ocasiones finalmente terminan en cirugía. Otro de los tratamientos que nosotros podemos tener como herramienta va a ser el tratamiento de visión activa, que es el tratamiento con ortóptica. Este tratamiento lo que va a hacer es tener una combinación de ejercicios oculares y maniobras de entrenamiento de la visión. Lo que nos va a ayudar a hacer es mejorar las amplitudes de convergencia o divergencia, dependiendo del caso que sea, y mejora la fuerza de fusión y mantiene la visión binocular única. Entonces es otra herramienta de la que nosotros podemos como tomar de la mano. El tratamiento quirúrgico yo lo voy a utilizar sobre todo en esos estrabismos manifiestos que tienen pobre control, que yo estoy viendo que esos niños tienen un empeoramiento progresivo, por ejemplo, en visión cercana, que tengo un estrabismo sintomático, y lo que les mencionaba antes, la mala autoimagen, la dificultad para establecer relaciones sociales, la parte psicológica de los niños y en adultos también es importante, y es un criterio que tenemos que considerar a la hora de pensar en mandarles un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico más utilizado es sobre todo en las exotropias intermitentes que son avanzadas. Cuando tenemos desviaciones pequeñas, puedo intervenir únicamente pues, un músculo, y ya si tengo desviaciones altas, por ejemplo, de 50 dioptrías prismáticas, yo ya tengo que pensar en intervenir de 3 a 4 músculos. Lo que se puede hacer es hacer ya lo vamos a ver más adelante, pero podemos debilitar los rectos laterales de ambos ojos. Puedo debilitar el recto lateral y tensar el recto medial. Cuando hablo de debilitar, hablo de recesión, retroposición, retroinserción. Esos son los términos que puedo utilizar para debilitar. Y cuando yo hablo de tensar, de volver más fuerte, hablo de resección. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahorita que vamos a hablar de estos temas de cirugía. Puedo también
brindar otro plan de tratamiento que es fortalecer ambos rectos medios de los ojos y es frecuente, lastimosamente, que tengamos una recurrencia pues después de la cirugía. No es tan poco frecuente y esto es algo que le tenemos que decir, sobre todo a los papás, hablarlo con ellos, decirle que esto puede recurrir, porque pues muchas veces pasa y podemos tener como encuentros desafortunados con ellos también. Hablemos entonces ahora de la alineación posoperatoria. Si yo tengo después del posoperatorio, puedo presentar una endotropia de bajo ángulo en un periodo de posoperatorio inmediato y esto es normal, esto tiende a resolver. Incluso es deseable debido a que hay una asociación con un menor riesgo de recurrencia de esta exotropia que previamente ya hemos intervenido. Cuando los pacientes pueden presentar diplopía, cuando están endotrópicos, pasa esto después de la cirugía y se debe advertir esta posibilidad después del procedimiento. Además de la recurrencia, tenemos que decirle a los papás que pueden tener síntomas de estos pacientes. Esta endotropia postquirúrgica, vamos a tener una endodesviación que puede persistir de 3 a 4 semanas o que se desarrolla de 1 a 2 meses de la cirugía. Cuando ya tenemos esta endotropia postquirúrgica instaurada, ya este paciente puede ser que necesite más de un tratamiento, o sea, que ya necesite hacer una corrección de la misma, entonces podemos tener una corrección hipermetrópica, utilizar prismas de base externa, utilizar parches para prevenir la ambliopía o una cirugía adicional en algunos casos. Y a menudo vamos a ver que una deficiencia de las ducciones pueden sugerir una pérdida o deslizamiento del músculo y lo que se hace es esperar para ver cómo se evoluciona en el caso, por ejemplo, de una endotropia postquirúrgica, para ver si este resuelve solito o si necesitamos, o si hay una recurrencia y necesitamos una intervención quirúrgica adicional. Bueno, eso en cuanto a la exotropia intermitente. Hablemos ahora de la insuficiencia de convergencia. Entonces, la insuficiencia de convergencia va a ser una exodesviación donde vamos a tener una alteración en fijación cercana, más que en la lejana. La intermitente lejana, la insuficiencia de convergencia cercana. Y esta está caracterizada porque va a tener pobres amplitudes de convergencia fusional y un punto de convergencia que va a ser más cercana, convergencias cercanas que al remoto. Estos pacientes pueden tener síntomas, entonces van a tener astenopia, visión cercana borrosa, pueden tener diplopía en niños grandes y adultos, y es curiosamente, pues está relacionado con una complicación común de la enfermedad de Parkinson. Es raro que en esta patología tenga espasmos acomodativos cuando la acomodación y la convergencia son estimuladas en un esfuerzo por superar esta insuficiencia de convergencia. El tratamiento de esto, nuevamente, puede utilizar ejercicios de ortóptica, puede utilizar prismas, sobre todo prismas de base externa, para estimular y fortalecer las amplitudes de convergencia fusional. Puedo tener como a nivel de los ejercicios de ortóptica, pues en estereograma y el pencil push-up, que es como yo ponerle a hacer ejercicios de visión cercana, lejana al paciente, y pues hay ciertos programas de entrenamiento en ortóptica que nos pueden ayudar. Si fallan, yo puedo utilizar prismas de base interna sobre los lentes de lectura para mejorar sobre todo los síntomas y el tratamiento quirúrgico va a ser esa resección del recto medio en pacientes que son sintomáticos a pesar de todas las terapias que hemos instaurado antes. Aquí vamos a ver, pues es un adulto, pero un video que puede conseguir de esta insuficiencia de convergencia. Vemos que es en visión cercana. Entonces, estamos poniendo a fijar el paciente en visión cercana y vemos cuando fija el ojito derecho va a tener una exotropia. Nuevamente, parpadea, trata de volver a fijar. Aquí se está repitiendo el video para que lo tengamos más claro. En visión cercana, nuevamente el ojito se desvía hacia temporal. Entonces, hablamos de una insuficiencia de convergencia. Continuando entonces con la exotropia constante. La exotropia constante va a ser más común en pacientes mayores con exotropia sensorial o un paciente que tenga una historia larga de exotropia intermitente, la cual puede haberse descompensado. Esto también ocurre en pacientes con exotropia infantil o consecutiva y pueden tener básicamente un pseudo exceso de divergencia o un verdadero exceso de divergencia y pues por eso puedo utilizar mi prueba del parche para tener
como esta diferenciación. El tratamiento quirúrgico es el mismo que hablábamos de las exotropias intermitentes y algunos pacientes pueden tener un aumento de este campo visual periférico debido a que tienen mayores áreas de campos visuales que no están superpuestos. Cuando los operamos, estos pacientes van a poder notar que hay una como contracción de este campo visual ya cuando los ojos están alineados. Eso también tenemos que hablarlo con los pacientes porque son pacientes que llevan mucho tiempo con esta amplitud de campos visuales periféricos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, mencionarles que podemos tener este cambio a nivel de la visión para ellos. Aquí vamos a ver pues otro videito de una exotropia constante. Vamos a observar que el paciente sin estar, o sea, con su visión binocular va a tener su exotropia ahí presente. No hay necesidad de interrumpirla, ella siempre está, sobre todo pues aquí vemos el ojito derecho. La exotropia infantil. Entonces, esta exotropia infantil es menos común que la endotropia infantil. Y esta exotropia infantil constante se da, es aparente antes de los 6 meses como una desviación de alto ángulo. Estos pacientes tienen alto riesgo de ambliopía, ya que pues es constante, entonces hay mayor riesgo de ambliopía en estos pacientes que los que tienen una exotropia intermitente. Y los pacientes que son operados de manera temprana, sus desenlaces son parecidos a los que tienen una endotropia infantil. El abordaje temprano puede llevar a una monofijación con una visión binocular gruesa, pero la restauración de una función binocular normal no es tan frecuente. La exotropia sensorial. Entonces, la exotropia sensorial va a resultar de una condición que reduce la visión severamente, ya que tenemos un compromiso de un campo visual en uno de los ojos. Y no se sabe por qué estos individuos hacen endotropia y otros exotropia, pero pues sí es frecuente que podamos observar que después de la pérdida de visión unilateral de un ojo puedan manifestar estas desviaciones. Las exotropias van a predominar en niños mayores y sobre todo en adultos. Y podemos tener que esa visión de ese ojito en exotropia puede mejorarse, la función periférica puede restablecerse después de una alineación quirúrgica, teniendo en cuenta que si la exotropia sensorial no permaneció pues como durante mucho tiempo. Entonces la idea es que tengamos una intervención temprana. Podemos también tener una disrupción de la función central, que vamos a tener una pérdida de las habilidades funcionales y eso puede llevar a que esta exotropia sea constante y que el paciente tenga una diplopía permanente a pesar de que nosotros tengamos una adecuada alineación anatómica cuando esta exotropia tiene sobre todo un inicio en la adultez y ha estado presente por varios años antes de hacer una rehabilitación visual. Exotropia consecutiva. La exotropia consecutiva ocurre posteriormente a un periodo de endotropia. Raramente esto se da de manera espontánea, de la nada. Estos generalmente se dan en pacientes que se han presentado han estado endotrópicos y nunca entraron a cirugía de estrabismo, y mucho más común es después de esta cirugía de la endotropia. Entonces el paciente se opera y usualmente los primeros meses o años pueden presentar esta exotropia consecutiva. Hay pacientes que presentan esto y se hace cirugía en la infancia y después de muchos años de en la adultez pueden presentar una exotropia consecutiva. Y esta exotropia puede ser ya sea constante o intermitente con las características que hemos mencionado previamente en cada una de ellas. Vamos a poder encontrar otras formas de exotropia. Entonces, vamos a tener un síndrome de retracción de Duane, que es un espectro de desórdenes de la motilidad ocular. Y ellos se van a caracterizar por una cocontracción anómala de los rectos mediales y rectos laterales en el acto o un intento de aducción del ojo o de ambos ojos si están afectados. Esta cocontracción causa que el ojo se retraiga y el movimiento horizontal del ojo puede estar limitado en varios grados durante la aducción o incluso en abducción. Van a haber 3 tipos que van a representar los cambios en la severidad en esta limitación de rotación horizontal.
Este es un síndrome comprendido en 3 tipos. En pacientes tipo 2 pueden presentarse exotropia y usualmente está acompañada por deficiencia en la aducción y el paciente va a presentar como un giro en la cabeza en contra del lado afectado. Entonces aquí vamos a tener el tipo 1, donde vamos a ver una endotropia en el ojito izquierdo, mostrando una limitación en la abducción y casi en su totalidad en la aducción, en la retracción del globo ocular. Entonces vemos cómo el paciente trata de compensar con la cabeza. Aquí en esta tipo 2 vemos que vamos a tener una limitación en la aducción y tenemos esta exotropia en este paciente, aquí sobre todo en la mirada hacia la derecha. Y esta exotropia generalmente no está presente en la posición primaria en este tipo 2. Y en el tipo 3 vamos a observar una limitación completamente severa en la abducción y en la aducción en ambos, con una pues este paciente en este caso tiene una alteración palpebral, pero vemos que la retracción es completamente severa de su ojito derecho. Miremos que también está en aducción y en abducción. Entonces, esto va mirando también los grados de severidad de esta retracción de estos rectos horizontales. Otra de las patologías que podemos encontrar, estas exotropias van a ser en esas anomalías neuromusculares, entonces las podemos encontrar en parálisis del tercer par craneal, por ejemplo, en una oftalmoplegia internuclear, en una miastenia gravis. Podemos tenerlas también en una desviación horizontal disociada. Entonces, esto es el complejo de estrabismo disociado, puede incluir un componente ya sea vertical, horizontal, incluso torsional, y se llama así cuando predomina un movimiento de abducción disociada. Esto puede estar asociado también a una endotropia infantil. No es una verdadera exotropia, pero esto nos puede confundir. La desviación vertical comúnmente puede coexistir con una presencia de un nistagmus latente y en casos raros los pacientes pueden manifestar ambos, tanto la desviación horizontal disociada como con una exotropia intermitente, y por eso es que como que se mete en esta serie de trastornos. Entonces aquí lo podemos observar, vamos a tener, por ejemplo, en la fotografía A, tenemos un paciente que cuando está fijando con el ojito izquierdo, vamos a tener una desviación vertical prominente, sobre todo con el ojito derecho. Y el paciente, cuando tenemos también esta fijación con el ojito derecho, vamos a tener una desviación prominente, sobre todo hacia horizontal del ojito izquierdo. Podemos también observar en parálisis de convergencia, entonces esto es distinto a la insuficiencia de convergencia y usualmente se ve en lesiones intracraneales comúnmente asociadas a síndrome mesoencefálico dorsal. Esto se va a caracterizar porque vamos a tener una aducción normal y acomodación, pero vamos a tener exotropia y diplopía presentes solo al intentar fijar de manera cercana, en visión cercana. Esto puede diferenciar de un falso, una falta de esfuerzo por la ausencia de una constricción pupilar al intentar la visión cercana. El tratamiento es difícil y es limitado en el momento que se usan prismas también para mejorar la visión cercana y mejorar estos síntomas de diplopía, suelen ser pues también muy limitados. Puede requerir otro tipo de lentes, ya que o sea, lentes plus, porque lo que pasa aquí es que tenemos esa acomodación limitada y podemos también hacer una oclusión monocular, sobre todo para mejorar los síntomas, esa visión doble. Eso es lo que les traía sobre exotropias, pues de exodesviaciones. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta para entonces seguir con el tema de técnicas básicas en cirugía de estrabismo. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora del segundo tema, que son las técnicas básicas en cirugía de estrabismo. Para poderlas entender, tenemos que hablar de anatomía. Recordemos que tenemos 7 músculos extraoculares, que son 4 rectos, el lateral, el medial, el superior e inferior, y tenemos 2 oblicuos, el superior e inferior, y además tenemos el elevador del párpado superior. Estos van a estar encargados de hacer funciones muy específicas, y esos se van a estar dados también porque van a estar inervados por distintos pares craneales oculares, que cuando yo tengo una lesión de los mismos puedo ver también alteraciones a estos movimientos extraoculares. Para recordar,
la inervación del tercer par bastardado a 3 rectos, el superior, el inferior y el medial, un oblicuo que va a ser el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. El cuarto par o el troclear va a inervar el oblicuo superior y el sexto par o abducens va a inervar el recto lateral, el recto que nos faltaba. Recordar un poquito de los orígenes para poder entender también la cirugía. Recordemos que estos rectos, tanto superior, inferior, medial y lateral, van a estar originados en esta estructura fibrosa que es el anillo de zinc, por donde va a pasar el nervio óptico, arteria oftálmica y los troncos superior e inferior del tercer par craneal. Vamos a observar que el oblicuo superior no se origina en el anillo de zinc, se origina medialmente nasal y superior a este en la pared medial de la órbita y pues va a presentar luego una conformación, se va a volver tendinoso antes de llegar a la tróquea y luego se va a desviar, ya lo vamos a ver. Y el recto inferior se va a originar también en la cara medial de la órbita en el piso y ya va a discurrir para insertarse posteriormente al globo ocular, que también ya lo vamos a ver. Y esto es un esquema de las inserciones de estos músculos. Entonces, estos músculos, sobre todo, vamos a hablar primero de los 4 rectos, van a insertarse, van a pasar anterior del ecuador del globo ocular. Estos músculos van en sus primeros musculares, se transforman en tendones y se insertan anterior al globo ocular. Y aquí vamos a definir ciertas distancias y es el famoso espiral de Tillot, que esto nos va a ayudar muy importante para ver dónde están insertados estos músculos y poder así hacer una intervención quirúrgica confiable de lo que nosotros estamos haciendo y poder ver las medidas que vamos a tomar. Entonces, estos rectos superiores, el recto superior, por ejemplo, vamos a observar que se inserta, o en el espiral de Tillot, es la inserción desde donde se inserta el músculo hasta el limbo esclerocorneal. Entonces, en el recto superior vemos que se inserta a 7.7 milímetros de ese limbo esclerocorneal, que es como el que se inserta un poco más lejos del mismo. El recto medial es el más cercano a 5.5 milímetros, el recto inferior es de 6.5 milímetros, el recto lateral de 6.9 milímetros. Y pasa algo entonces con los oblicuos, que ya nos vamos para la parte posterior del ojito, donde vamos a ver que el oblicuo superior se va a insertar en la cara posterolateral superior del ojito. Y de igual forma vamos a ver que este músculo oblicuo inferior se va a insertar en la cara inferolateral de este ojito. Entonces, de acuerdo a estas inserciones, vamos a observar los distintos movimientos oculares y las funciones que están aquí. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, hablemos de los rectos horizontales. Los rectos horizontales van a ser el recto medial y el recto lateral. El recto medial, como les había dicho, se va a dirigir hacia adelante en relación con la pared orbitaria medial y se va a insertar a 5.5 milímetros del limbo. Este es un ojito derecho, entonces aquí está la nariz. Entonces aquí lo podemos observar. El recto lateral se va a insertar a 6.9 milímetros del limbo después de su curso por la pared de la órbita lateral. Y pues de acuerdo a estas inserciones nos va a quedar más claro cuáles son sus funciones. Entonces, siendo este un ojito derecho, vamos a ver que está el recto medial, va a ser la función de aducción y el recto lateral de abducción. Aquí estaría entonces la nariz de este paciente. Ahora, rectos verticales. Los rectos verticales van a ser el recto superior y el recto inferior. Hablemos del recto superior. Este recto superior se va a dirigir hacia adelante sobre el globo ocular, pero miren que aquí no vamos a tener una alineación de 90 grados, sino que vamos a ver que se va más lateral este recto superior y eso nos va a ayudar a entender entonces cuáles son las funciones de estos músculos. Este recto superior va a formar un ángulo de 23 grados entre el eje visual y la inserción del recto superior y se va a insertar a 7.7 milímetros de limbo. Entonces, por eso vamos a ver que este recto superior no solamente nos va a ayudar a hacer la supraducción, pues el movimiento hacia arriba, sino que también siendo, por ejemplo, un ojito derecho, al yo alar como ese ojito, vamos a ver que además de hacer esa supraducción, va a ser aducción e intorsión por su inserción lateral. Pasa algo muy similar con el recto inferior. Entonces, el recto inferior se dirige hacia adelante, hacia abajo y lateralmente en contacto con el piso de la órbita. Y también vamos a ver, como les dije, no tiene una alineación de 90 grados, sino que vemos que se inserta lateralmente, formando a su vez un ángulo de 23 grados desde su inserción con el eje visual.
Este se va a insertar a 6.5 milímetros de limbo y eso también nos va a ayudar a explicar los movimientos oculares de las funciones de este recto inferior. Entonces, si vemos, si halo ese recto inferior siendo este un ojito derecho, entonces me va a producir una infraducción del mismo, una aducción, una extorsión del ojito derecho o el ojito en general. Los oblicuos son un poquito más complejos, entonces el oblicuo superior se va a originar en el vértice de la órbita, no en el anillo de Zinc, sino por encima del mismo. El oblicuo superior se va a dirigir hacia adelante, hacia arriba, a lo largo del globo ocular, por la pared superomedial de la órbita, y él se va a convertir en tendón, se convierte en tendinoso antes de pasar por la tróclea. Cuando pasa por la tróclea, eso lo que va a hacer es redirigir el músculo hacia lateral y posterior y me va a formar un ángulo de 51 grados desde la inserción con el eje visual de nosotros. Este va a ingresar por la cápsula de Tenon, 2 milímetros nasal y 5 milímetros posterior a la inserción del recto superior. Y esto, el oblicuo superior, nos va a ayudar a hacer una abducción, una infraducción con abducción e intorsión. Todo por este sistema de polea que nos ayuda la tróclea. El oblicuo inferior, como les había mencionado, se origina de la órbita, específicamente del periósteo del hueso maxilar, detrás del borde orbital y lateral a la fosa lagrimal. Este oblicuo inferior se va a dirigir de manera lateral, superior y posterior para insertarse debajo del recto inferior. Entonces se inserta debajo, del recto lateral en una porción posterolateral al globo y pues lo refieren que se inserta como si estuviera en el área macular. A su vez, al igual que en el oblicuo superior, este va a formar un ángulo con el eje visual de 51 grados. Y su función es realizar una supraducción, abducción y extorsión. Esto es como un resumen de lo que acabamos de hablar con las diferentes ducciones y versiones. Las ducciones son los movimientos de cada ojo individualmente y yo los voy a, cuando hago la valoración, veo la ducción, que es el movimiento de ojo individual, y lo comparo con el ojo contralateral. Y puedo evaluar también las versiones, que son estos movimientos conjugados, ya los ambos ojitos, entonces miro bilateralmente los ojos. Entonces, aquí tenemos un niño en su posición primaria de la mirada. El niño mira hacia arriba, lo llamaremos supraversión. Estamos hablando de ambos ojos, ¿no? Entonces, eso lo hacemos supraversión. ¿Quién lo está haciendo? El recto superior. Si el niño mira hacia la derecha y hacia arriba, esto le denominamos dextro supraversión. Entonces, si yo miro hacia arriba y hacia la derecha, yo voy a estar utilizando el recto superior derecho, pero estoy utilizando mi oblicuo inferior izquierdo. Ahora, cambiémonos de lado. Miramos hacia arriba y hacia la izquierda. Una levosupraversión. Entonces, mi ojito izquierdo lo estoy haciendo hacia arriba con mi recto superior, pero mi ojito derecho está utilizando mi oblicuo inferior. Ahora, dextroversión y levoversión pues son realmente sencillos porque dextroversión, entonces estoy utilizando mi recto lateral derecho y mi recto medial izquierdo. Y si yo voy a mirar hacia la izquierda, voy a utilizar mi recto lateral izquierdo y mi recto medial derecho. Entonces son sencillos. Igual con la infraversión, pues utilizo mis rectos inferiores, que es mirar hacia abajo. Vámonos entonces con la mirada hacia abajo y hacia alguno de los lados. Tenemos la dextroinfraversión, que es la mirada hacia abajo y hacia la derecha. Si yo miro hacia abajo y hacia la derecha, mi ojito derecho lo está utilizando mi recto inferior derecho, pero mi ojito izquierdo está utilizando mi oblicuo superior. Si yo hago lo contrario, miro abajo y hacia la izquierda, que le denominaremos la levoinfraversión, lo que vamos a utilizar es mi ojito izquierdo está utilizando su recto inferior y mi ojito derecho está utilizando el oblicuo superior derecho. Entonces, estas son todas las versiones que tenemos que tener en cuenta para ver la movilidad, pues la motilidad binocular del niño. Y aún así, también tenemos que ver los movimientos individuales de cada ojito. Esto es un resumen de lo que acabo de decir. Entonces, esta tablita pues me parece muy chévere porque tenemos el músculo, la longitud de ese músculo medida en milímetros, el origen del mismo, la inserción anatómica de acuerdo con esa espiral de Tillot que habíamos hablado,
la dirección de tracción de estos músculos, entonces vemos los ángulos, vemos el recto medial y lateral, que sí tienen un ángulo de 90, pero lo que habíamos hablado, superior e inferior, hacen un ángulo de 23 grados con mi eje visual, y el oblicuo superior e inferior de 51 grados. Entonces, eso nos puede como orientar y entender. Si entendemos estas bases, vamos a entender todo lo demás. Ya también vamos a poder ver aquí en esta tablita la longitud del tendón, el área de contacto y la inervación del músculo. En cuanto a la irrigación, va a estar dada por la arteria oftálmica, su rama lateral va a inervar el recto lateral, el recto superior y el oblicuo superior, y la rama medial va a inervar el recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Y las arterias ciliares anteriores van a discurrir dentro de estos rectos y también van a proveer esta irrigación. Listo, entonces hablemos de las generalidades de la cirugía de estrabismo. Básicamente lo que vamos a hacer es manipular estos músculos extraoculares para poder tener un beneficio terapéutico, y lo que vamos a hacer es hacer unas correcciones de alteraciones motoras, ya sean las desviaciones, limitaciones activas o pasivas, restaurando como finalidad la ortotropia. Solo el 20% van a resolver con tratamiento clínico. Entonces vamos a ver que es un gran porcentaje de pacientes los que van a terminar en cirugía. Y pues la cirugía tiene como finalidad modificar estos movimientos extraoculares. Nuevamente recuerdo unos, pues como nomenclatura para que no nos vamos a perder después. Hablemos de debilitar un músculo. Cuando yo voy a quitarle fuerza a un músculo, yo le voy a decir que es una recesión, una retroincesión o una retroposición. ¿Listo? Cuando yo voy a hablar de fortalecer y brindarle fuerza a un músculo, yo le voy a hacer resección con doble C, o puedo utilizar pliegues de los mismos músculos. Y si hablo de una transposición, voy a hablar de un cambio del sitio de inserción de este músculo, y por lo tanto, si yo cambio el sitio de inserción de estos músculos, me va a brindar un cambio en la dirección de tracción y la fuerza del mismo. Como objetivo, la cirugía tiene lograr una función buena periférica, corregir las posiciones anómalas de la cabeza que utilizamos, pues que los pacientes utilizan sobre todo para compensar, restaurar ese aspecto normal, obtener una visión binocular y lograr una alineación en posiciones funcionales. Entonces, como todo, necesitamos primero hacer una evaluación prequirúrgica. ¿Cómo es esta evaluación prequirúrgica? Pues un examen oftalmológico completo con su agudeza visual, la retinoscopia con cicloplegia, explorar su segmento anterior, el fondo de ojo, la fijación, la estereopsis, inducciones y versiones que lo hemos acabado de hablar, y pues medir el ángulo de estrabismo. En algunas ocasiones, o sea, lo ideal es que tengamos 2 mediciones de este ángulo de estrabismo antes de la cirugía. Entonces, cuando yo voy a hacer mi fusión, voy a evaluar esta fusión y estereopsis, voy a ver en primer grado la correspondencia retiniana, en segundo grado la fusión motora y en tercer grado la estereopsis. Y lo voy a poder utilizar, evaluar mediante las pruebas que ya hemos visto también en charlas anteriores, que es la prueba del Titmus, que es la de la mosca, y la prueba de Lang, pero la que más se utiliza es esta de Titmus. También voy a utilizar siempre mi valoración en distancia lejana y la distancia cercana. Entonces lo hago mediante esa interrupción de esa binocularidad para también hacer manifiestas algunas exodesviaciones o endodesviaciones. Lo hago con cover test, cover and cover, o un cover test alternante. Y para hacer estas mediciones puedo utilizar el test de Krimsky, que lo que voy a utilizar es prismas y una luz puntual para tener una medición objetiva de la desviación, y voy a utilizar mi base hacia el contrario de la desviación. En la exotropia intermitente, recordemos que podemos utilizar la prueba del parche, como ya lo habíamos hablado previamente, para hacer esa desviación, esa diferenciación. Si tenemos una pseudoexotropia o una divergencia verdadera, y evaluar la cantidad total de la desviación. En cuanto a la anestesia, tenemos que individualizar al paciente y sus condiciones asociadas. Lo ideal en los pacientes niños o menores de 16 años es utilizar una anestesia general. Como ventaja nos va a dejar un paciente que va a estar inmóvil y sin sensibilidad. Y como desventaja, pues es que el tiempo postquirúrgico pues va a ser más prolongado pues en salas de recuperación. Hay otra opción que es la inyección retrovulvar, donde tenemos que primero administrar disociativos y analgésicos antes de hacerlo. Esto se puede implementar en adultos y en adolescentes mayores, y las ventajas pues que tiene menor tiempo de recuperación, y las desventajas pues que tengo siempre mi riesgo latente de perforación del globo ocular.
¿Qué instrumental vamos a utilizar ahora en estas cirugías? Hablemos de las suturas. Entonces, en cuanto a las suturas musculares, puedo utilizar hilos sintéticos absorbibles de polímero de ácido glicólico. El Bicril se recomienda 6 ceros a nivel muscular. Podemos también utilizar ácido poliglicólico, 6 ceros, y suturas ajustables de 5 ceros o mayor para lograr una adecuada tracción muscular. En cuanto a las suturas de tracción, puedo utilizar Mercilene, que es una sutura no absorbible, se recomienda de 5 ceros, o seda negra, que se recomienda de 4 a 5 ceros. En cuanto a las agujas, puedo utilizar agujas espatuladas, que tienen un corte lateral. Estos son más seguras, pero tienen menos fuerza para atravesar la esclera. O podemos utilizar agujas de corte vertical, que nos va a dar cortes más profundos y cortes más finos. En cuanto a la conjuntiva, podemos utilizar este mismo material, pero el calibre varía y lo recomendable es de 8 ceros. Aquí como un resumen de todo el instrumental que podemos tener, entonces de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, pues tenemos el blefarostato, las distintas pinzas con dientes y sin dientes a nivel de la conjuntiva, tenemos la pinza colibrí, tenemos la tijera de Castroviejo, la tijera Westcott, el marcador de Fink, también vamos a tener al afilar tendidoso de Cooper, las tijeras destinan rectas y curvas, el compás de Castroviejo, la pinza de salto izquierda, derecha, retractores de desmarres, retractor de Bond, vamos a tener las espátulas, el gancho de Malvan y pues los ganchos de estrabismo. Y pues mencionar también el cauterio. En cuanto a técnicas generales, entonces, en los procesos de debilitamiento vamos a tener el retroceso o retroposición, que es ese desplazamiento hacia atrás del músculo, le estoy quitando fuerza a mi músculo. Puedo también alargar ese músculo quitando la fuerza, entonces puedo utilizar una miotomía, donde se corta parte del músculo. Puedo utilizar una tenotomía, que voy a cortar parte del tendón. Puedo hacer un espaciador, que es utilizar como un cuerpo inerte para, se sutura ahí, pues para darle más longitud y disminuir esa fuerza. Una miectomía, donde se extirpa parcial o se inserta completamente el músculo. Puedo hacer la configuración posterior, que lo que va a hacer es disminuir en la mecánica del campo de acción. Y puedo hacer una extirpación o una desnervación, que esto me va a eliminar la estimulación nerviosa. Puedo utilizar toxina botulínica, por ejemplo. Los procedimientos de refuerzo, le voy a dar más fuerza a mi músculo, es hacer un proceso de acortamiento del mismo. Entonces, voy a hacer una resección, donde voy a eliminar un trozo del músculo sin cambiar la localización de la inserción del mismo. Puedo hacer también plegamientos, que lo que hago es crear un pliegue en el músculo con suturas, entonces eso me va a hacer aumentar esa tracción. Puedo hacer un avance, un desplazamiento hacia adelante del mismo, y pues ya vamos a hacer como les decía, una transposición, donde voy a hacer un cambio de dirección de la fuerza que me va a ejercer ese músculo. Entonces muevo el sitio de inserción y eso me hace que haya un eje nuevo. Esto es de manera general. Cuando yo ya tengo al paciente anestesiado y lo tengo en mi sala de cirugía, yo voy a hacer algo que son las pruebas de deducción forzada. Entonces, lo que voy a realizar es esta prueba con el fin de tener más información sobre esa motilidad, sobre esa tensión muscular, para ver la incomitancia y limitación clínica de las ducciones del paciente en el ojito que yo voy a intervenir. Esto se hace, como les dije, bajo anestesia. Tratar de usar pinzas de Thorps, que lo que hacen es reducir el trauma conjuntival. Y pues una prueba exagerada en la aducción forzada puede ser muy útil en los casos de patología del músculo de oblicuo superior. Entonces, aquí hablando, por ejemplo, de aducción forzada para ver la funcionalidad y cómo está esa tensión a nivel de los rectos. Yo voy a sujetar el limbo con unas pinzas a 180 grados y voy a traccionar el globo ocular mientras lo empujo en dirección opuesta al músculo. Voy alando el globo ocular y así voy viendo cómo se estiran estos rectos, si hay alguna limitación de los mismos. Esta maniobra yo lo puedo hacer para los 4 rectos. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía se están haciendo para los rectos horizontales, pero también lo puedo hacer para los rectos verticales. Ahora, si yo veo ver los oblicuos, en cuanto al oblicuo superior, voy a hacer lo mismo, también hacer como la tracción hacia el lado contrario de su función,
pero voy a ver que no solamente va a ser a 180 grados en el limbo, sino que yo voy a, en el oblicuo superior, en mi ojo derecho, por ejemplo, voy a ubicar mis pinzas en M4 y en M10, y en el ojo izquierdo en M2 y en M8, para así hacer una tracción hacia el lado contrario. En el ojito izquierdo lo que voy a hacer es retropulsar y hacer un giro nasal para ver esa funcionalidad de esos oblicuos. Incisiones. Entonces, en cuanto a las incisiones, puedo abarcar varias. Las primeras que les voy a mencionar son las incisiones limbales, que van a tener una extensión radial, que es esta en el literal A que les estoy mostrando acá. Esta es ideal para principiantes y pues como desventaja es que necesita un cierre cuidadoso. ¿Qué hago? Pues hago una incisión paralela a mi limbo, ¿sí? Y voy a tener esas extensiones radiales que me van a permitir un gran campo de, pues, de visión y de manipulación. O puedo tener incisiones a nivel del fornix, donde estas incisiones van a ser menos molestas para el paciente, ya que van a estar de manera oculta. Entonces, no van a molestar tanto al paciente e incluso puede que no necesite suturarla después de hacer mi intervención. Pero hay una gran variedad de las mismas. Entonces, puedo tener una incisión que esté entre el limbo y el músculo, puedo tener una incisión que esté inmediatamente en la inserción del músculo, puedo tener una incisión que esté adyacente al músculo, dos incisiones adyacentes, entonces depende de la decisión pues de cada cirujano. Hablando entonces de esta incisión perilimbal de Mulet o de von Norden, la que ya les acabo de decir, la del limbo, lo que nos va a ayudar es tener una buena exposición del campo operatorio, tiene una excelente cicatrización y vamos a ver qué nos va a permitir hacer un adecuado retroceso de esa conjuntiva con algunas suturas ajustables si es necesario. Entonces ahí podemos ver cómo hizo esa incisión donde hizo limbal y extensión radial y se hizo tracción de la conjuntiva y da un buen espacio de campo para visualizar. Aquí pues es como algo más esquemático, entonces tenemos estas incisiones limbares, pues son como un esquema donde recomiendan, dependiendo del músculo que se va a intervenir, dónde se va a hacer la incisión. Entonces vemos que todas son limbares con su extensión radial de acuerdo al músculo que yo voy a intervenir. Entonces aquí lo podemos ver mejor y pues se recomienda hacer una marcación de la misma para poder hacer la incisión. La otra incisión que hablábamos es la incisión de Parks, que es la incisión que se encuentra a nivel del fornix. Como ventaja, como les había dicho previamente, no es necesaria hacer una sutura, pero pues no hay más ventajas más allá de las mismas. Estas incisiones pues están en fondos de saco, entonces permiten también un acceso rápido a los músculos y pues como están ahí ocultas, van a hacer que genere menos malestar. Ellas van a preservar mejor la vascularización conjuntival y como les decía, pues puede que no requieran sutura. Entonces aquí podemos observar donde aquí vamos a poder hacer una incisión. Se recomienda que sea a 8 milímetros del limbo en la conjuntiva vulvar y vemos que es una línea larga también de 8 milímetros. Entonces aquí podemos hacer la incisión de la misma y poder abordar luego hacer mi tenotomía y disección de la tenon y luego poder abordar este músculo. Entonces, aquí hay nuevamente otro esquemita de la incisión a nivel de fornix. Entonces, vemos dónde estarían demarcadas las mismas. Algo para notar con esta incisión es que se debe hacer una tracción del globo ocular y ya luego hago mi disección con mi tijera Westcott y para luego hacer pues la intervención a nivel del músculo. En estas incisiones, entonces, de acuerdo al músculo que yo voy a intervenir, por ejemplo, si yo intervengo un recto superior, voy a hacer una incisión paralela a la línea de inserción del mismo a 8 milímetros del limbo. Esto con el fin de preservar la integridad de la conjuntiva del ateno por si en algún momento en la adultez o en algún momento el paciente pueda requerir una cirugía antiglaucomatosa filtrante. Si hablo del oblicuo inferior, puedo tener una incisión paralela al limbo a 10 milímetros en el cuadrante inferolateral entre el recto lateral y el recto inferior
Primero, lo que voy a hacer es seccionar la conjuntiva y luego voy a abrir la cápsula de Tenon y esto se realiza de manera perpendicular a la conjuntiva, es lo que recomiendan para tener un mejor cierre de la misma. El oblicuo superior vamos a tener una incisión perpendicular de 5 a 6 milímetros al limbo y puede ser de 8 a 9 milímetros de longitud. Esta va a ser cerca del margen del recto superior en el cuadrante superomedial o lateral. Y la tenon también se puede intervenir de manera perpendicular a la conjuntiva para tener mejor como cicatrización. Listo. Entonces, ya entendimos las incisiones, vamos a hablar de las cirugías de intervención a nivel de los rectos y como primera instancia hablemos de la cirugía debilitante, retroceso, retroposición, retroinserción, como le queramos llamar. Esta es una cirugía que es sistematizada, gradual y reversible y generalmente es libre de complicaciones. Es la primera opción debilitante hoy en día y lo que se hace es desinsertar ese músculo y reinsertarlo en un lugar más lejano al limbo, o sea, más posterior. Lo que se hace es conservar la línea de acción muscular para que tenga la misma pues, eje y plano de tracción y la inserción fisiológica no se va a alterar con respecto a la órbita. Cuando yo indico esta cirugía en el recto medio, cuando tengo esotropias acomodativas, congénita de gran ángulo, esotropia concomitante adquirida, cuando es del recto lateral, en exotropias primitivas consecutivas, exotropias con hipermetropía o miopía severas, exotropias secundarias a cirugía de recto superior en divergencia vertical disociada. Y en la cantidad de músculos que voy a intervenir, pues primero se va también deber al ángulo de esa desviación y segundo, pues a otras patologías. Entonces, yo puedo intervenir 4 rectos si tengo un nistagmus congénito sin posición excéntrica de bloqueo, o puedo intervenir 2 rectos horizontales correspondientes a la versión afectada en el nistagmus con posición excéntrica de bloqueo. Los oblicuos, cuando los puedo intervenir para eliminar esa hiperfunción y corregir una eventual hipertrofia o las anisometropías alfabéticas. Esta es una tablita como de las medidas recomendables de acuerdo al ángulo de desviación que yo vea en mi consulta. Entonces, por ejemplo, estos son endodesviaciones o esodesviaciones, como le queramos llamar. Entonces, aquí vamos a ver en la primera columna el ángulo de desviación, pues de acuerdo a pues, prismáticos, a las dioptrías prismáticas. Entonces, hablamos de 15, 20, 25. Y de acuerdo a ese ángulo, yo voy a poder hacer una intervención en milímetros. Entonces, por ejemplo, si tengo una desviación de 15 dioptrías prismáticas, entonces voy a hacer una recesión de 3, una recesión, perdón, una retroposición, retroinserción de 3 milímetros. Si lo que yo voy a hacer es debilitar mi músculo. Si yo voy a aumentar la fuerza, por ejemplo, del recto lateral, yo voy la dimensión, lo que yo voy a hacer, mi intervención varía en longitud, entonces si son de 15 ya no van a ser 3, sino 4 milímetros, si son 20 ya no son 3.5, sino 5, y tener en cuenta que las desviaciones verticales, 1 milímetro de retroceso o retroposición va a corregir 3 dioptrías prismáticas. Lo mismo pasa con esta tablita de exodesviaciones, entonces lo mismo, de acuerdo al ángulo que yo tenga de exotropia, yo voy a poder ver que una retroposición de ese recto lateral, perdón, entonces ya sean 4, 5, 6 milímetros de acuerdo a la exodesviación, o yo puedo hacer una resección como tal para fortalecer mi recto medial en 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Y pues dependiendo también de esa, si es una desviación pues, alta, voy a ver si necesito intervenir más músculos, no solo uno. Entonces lo que vamos a hacer acá es, lo primero, pues hicimos las incisiones, ¿verdad? Luego vamos a hacer una colocación de una sutura cerca de la inserción del músculo. Lo primero que hacemos es un pase transversal. Entonces yo aíslo el músculo con un gancho muscular y lo que voy a hacer es poner una sutura cerca de la inserción a la esclera. Y vemos aquí que este pase transversal no me coge todo el grosor del músculo, sino que nosotros vamos a coger un punto medio, una sutura de un punto medio del ancho del músculo. ¿Listo? Entonces hacemos el pase transversal. Luego hago mi sutura de bloqueo.
Entonces, al hacer mi sutura de bloqueo, lo que hago es coger la aguja desde la cara posterior a anterior y ahí sí cojo todo el espesor del músculo detrás del punto de pase transversal que ya di previamente. Y aquí pues ya tenemos mi sutura de bloqueo. Después voy a hacer lo que es el desprendimiento del músculo del globo ocular. Entonces, con mi gancho de músculo lo voy a pues traccionar. Con esa misma mano que sostengo el gancho voy a tomar las suturas entre el dedo índice y el pulgar y voy a hacer mi corte a nivel pues a nivel del músculo con mis tijeras hueso. ¿Listo? Voy a desinsertar ese músculo. Luego voy a asegurar el músculo a la esclera, lo voy a fijar. ¿Para qué? Pues estaba insertado acá anatómicamente normalmente y como le voy a quitar fuerza, le voy a quitar esa longitud, lo voy a debilitar, entonces lo corto. Entonces lo que voy a hacer es con mi compás, pues con mi caliper, lo que voy a hacer es marcar la esclera en el sitio de resección deseado, de acuerdo a los milímetros que ya previamente he calculado. Voy a colocar la aguja en la posición marcada y voy a hacer esa unión del músculo en la esclera, entonces ato y corto la sutura. Y ya por último hago un cierre conjuntival donde hago donde esa insección, como les dije, en Fornix no es necesario suturar, pero si la voy a suturar, por ejemplo, si es una incisión limbar, pues puedo utilizar una sutura absorbible, Vicryl 8 ceros, la idea es aproximar los bordes conjuntivales, y en esa incisión limbar, pues se puede hacer un cierre con 2 puntos interrumpidos para asegurar las esquinas del colgante. Bueno, este era un videito que ahorita lo podemos, es que se me sale la pantalla. Ahí, no sé qué se me hizo. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Pero Sí, en pero en blanco, blanco. vale. Ay, no. Bueno, entonces vuelvo nuevamente a la presentación, porque como tiene restricción de edad, no deja Luego lo compartes en el grupo. eso. Perfecto. Ahí ya ven otra vez mi pantalla, ¿cierto? De la presentación. Sí. Sí, vale. Listo. Entonces, básicamente era lo que les acabo de mencionar, pero pues en un videito pues ya, pues larguito de toda la cirugía, donde se hace la incisión, el pase transversal, la sutura de bloqueo, el corte del músculo con la tira Westcott, aseguro el músculo, la esclera y hago por último un cierre conjuntival. Eso no es lo único, bueno, ya voy a hablar de otro mecanismo por el cual nosotros podemos hacer este debilitamiento, donde vamos a ver que como complicaciones podemos tener una pérdida del torque que puedo tener unos retrocesos tan amplios que ese arco de contacto desaparece, queda reducido y la laxitud del músculo queda aún más por su acortamiento y la relación entre el arco de contacto y el brazo de palanca pues es disociante. Entonces, espérate, yo quiero mostrarles esto aquí antes de seguir, pues como ya que estamos hablando de esa inserción del músculo, vamos a ver que no únicamente puedo hacer mi inserción a esclera, sino que puedo hacer una sutura colgante. Entonces, puedo aquí utilizar un homeostato, de preferencia del cirujano, y esta sutura la puedo utilizar porque a veces tengo que hacer retrocesos muy amplios y estos no permiten esa inserción a la esclera, entonces aquí me puedo apoyar de eso. Otra ventaja que tiene esta sutura colgante es que permite ajustar ese alineamiento en el postoperatorio inmediato entre 24 horas y una semana. Entonces lo que voy a hacer es, primero pues asegurar mi músculo con 3 puntos en sutura Vicryl a nivel pues, muscular. Y cuando yo hago esa separación del músculo de la esclera, yo lo que voy a hacer es no fijarlo directamente a la esclera en una posición diferente, sino que yo voy a fijar mi sutura a nivel del sitio original de la inserción del músculo. Entonces aquí vamos a poder observar cómo cuelga esa sutura. Entonces vamos a ver que no fijo acá de una, sino que hago como una línea de distancia de esta sutura, pues ellos mencionaban también que pueden utilizar como pegamento de fibrina, pero pues no sé si realmente acá se use, pero sí, esto básicamente lo que se hace con esta sutura colgante. Y algunas de las indicaciones que encontré de ellas es que tengamos una cirugía previa de cirugía de estrabismo no exitosa,
que tengamos un estrabismo postraumático, un estrabismo restrictivo, una miopatía tiroidea, un estrabismo de origen sensorial o que tengamos un estrabismo de larga data o que necesitemos una retroposición amplia. Entonces, aquí nos podemos ayudar de esta sutura. Bueno, ya hablé de las complicaciones. En cuanto a los rectos verticales, si es un procedimiento pues muy similar, lo que tenemos que tener en cuenta con ellos es proteger previamente los músculos oblicuos que están adyacentes a los mismos. Y en caso, pues a nivel del recto inferior, los retractores del párpado deben como disecarse de manera muy cautelosa para evitar retracciones en nivel del párpado inferior. Los límites que yo tengo para debilitar estos músculos, entonces, va a ser del recto medial de 5 a 6 milímetros, el recto lateral de 7 a 8 milímetros, los verticales van a ser de 4 a 5 milímetros. Esos son como los límites que yo tengo para hacer estas retroposiciones de estos músculos. Ya hay otras condiciones, por ejemplo, que yo tenga músculos tensos, donde no haya una provocación de una limitación rotacional, por ejemplo, una esotropia congénita, o en un síndrome de Down que los músculos contracturados o fibrosos ya se generan retrocesos donde se pueden dar grandes déficits rotacionales. Otro de los mecanismos que podemos utilizar es la miotomía o tenotomía marginal, donde lo que busco es aumentar la longitud del músculo sin eliminar ese arco de contacto que existe fisiológicamente. Entonces lo que se propone es hacer 2 incisiones paralelas entre sí a cada lado del músculo, abarcando 2/3 de su ancho aproximadamente, sin sobrepasar sus extremos, para eliminar esa continuidad de estas fibras musculares y así quitarle fuerza al mismo. ¿Qué pasa con esto? Pues que podemos tener rupturas, entre otras complicaciones que no son lo ideal que tengamos. Entonces, por eso se opta por estas retroposiciones como primera opción. Entonces, como les venía mencionando, consisten en incisiones transversales de las fibras tendinosas. Estos se pueden hacer únicas o dobles en forma de Z, como lo habíamos dicho anteriormente, o se puede hacer una sola incisión transversal. ¿Qué pasa con esto? Que la magnitud del defecto debilitante que nosotros sí tenemos como más cuantificado objetivamente con las retroposiciones, no es previsible del todo. Entonces, pues tampoco es tan preferida esta técnica por eso. Bueno, incisiones que comprenden el 80% del ancho del recto medial pueden incrementar la longitud de 9.7 milímetros, pero esto es, en la práctica se ha visto que no es tanto la distancia. Las desinserciones, entonces, puedo tener una inserción del tendón de la esclera. En las indicaciones, y dicen sobre todo en pacientes con fibrosis severa, una fibrosis congénita del recto inferior, una fibrosis generalizada de Brown, donde tenemos que hay unos músculos inextensibles de banda fibrosa. Se usa en casos de un desequilibrio también inervacional, por ejemplo, una divergencia sinérgica de ambos rectos, y es más usada en los músculos oblicuos. La no disección de la expansión aponeurótica que viene del ligamento del lóbulo, por ejemplo, a nivel del párpado inferior, puede que haga una retracción de este mismo, entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo en los retrocesos de más de 5 milímetros. Esta expansión tendoniana está de 11 a 12 milímetros de la inserción del recto inferior, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y se puede ver cuando yo tracciono el músculo hacia arriba y hacia adelante, y cuando yo tengo pues mi primer ayudante hará lo contrario a nivel de la conjuntiva para poder tener la adecuada tracción. Si tengo retrocesos amplios, voy a pasar un punto antes de seccionarla para posteriormente suturarla a los límites de distancia que previamente les decía para conservar esa armonía palpebral. En cuanto al recto superior y la expansión teloniana, saliendo de la cápsula superior se relaciona con la aponeurosis del elevador, entonces también tenemos que tener en cuenta esto a nivel palpebral para no tener ninguna alteración a estos niveles. Otra de las técnicas que puedo implementar son la mioscleropexia retroecuatorial. Esto fue propuesto por Coopers en 1974. Es usada más que todo en músculos rectos y lo que hace es un anclaje del cuerpo muscular en la esclerótica en una zona posterior al ecuador del ojo. Esto lo que va a hacer es eliminar ese arco de contacto y crear una nueva inserción anatómica muy posterior. Entonces, eso también nos ayuda un poco con el debilitamiento.
Hablando ahora de las cirugías de refuerzo, entonces lo que voy a hacer es hacer acortamientos musculares, resecciones, miectomías, y lo que voy a hacer es tomar literalmente un trozo, o sea, extirpar un segmento distal, ya sea del tendón o del músculo, y reinsertar el extremo en el mismo sitio de inserción original de este músculo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a aumentarle fuerza de tracción a este músculo. Puedo emplear miostato y el efecto es estático, más no fuerza, no de fuerza como tal, contráctil. No es que me vaya a mover más el ojito, sino que me lo va a mantener más fijo. Y pues estos nuevamente son unas tablas de medida que podemos utilizar para estas resecciones. Entonces, de acuerdo a las desviaciones y esas angulaciones medidas con los prismas, pues yo voy a ver, dependiendo del músculo que yo voy a intervenir, cuántos milímetros voy a hacer de mi resección y cómo pues lo voy a realizar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, resección del recto medio. Vamos a ver que vamos a utilizar una entrada, vamos a hacer pues mis incisiones, voy a utilizar mi gancho de estrabismo, a una apertura con tijera en el tendón y voy a meter mi ganchito, voy a hacer la liberación y una disección con tijera Roma de los alerones laterales ayudándose con un gancho también de estrabismo y voy a utilizar a sujetar el músculo con una pinza a la distancia programada ya con el compás que previamente he medido para posteriormente hacer luego un punto superior por detrás de esta pinza, paso un punto inferior también, corto el músculo atrás de la inserción, expongo la pieza muscular y paso un punto inferior para hacer la reinserción pues como tal de este músculo en el sitio donde estaba insertado anatómicamente, fisiológicamente normal. Los límites entonces van a ser, para hacer estas resecciones, van a ser del recto medial 5 a 6 milímetros, del recto lateral 7 a 8 milímetros y a nivel de los rectos verticales 5 milímetros. Vamos a tener que hay músculos que están contracturados, inelásticos o ya retrocedidos, la resección va a producir obviamente mayor efecto. Y si yo tengo una resección de un músculo parético o paralítico, tiene que ser más generosa, aún más, con el fin de crear cierta limitación pasiva para contrarrestar la mayor fuerza de ese antagonista ipsilateral. Hablando del oblicuo inferior, cuando yo voy a intervenirlo, entonces, en las indicaciones están parálisis del oblicuo superior, una sobreacción del oblicuo inferior, un estrabismo en patrón, porque que hace que haya más sobreacción de ese oblicuo inferior o que tenga una desviación vertical asociada. Las cirugías debilitantes son las que ya he mencionado previamente. Y aquí pues ya incluimos además lo que son las transposiciones de la inserción escleral para cambiar el ángulo de tracción del mismo. Entonces tenemos la desinserción escleral, pues hablaban de que no brindaba muy buenos resultados por la reinserción aledaña de su inserción original, tenía una recidividad de hasta más de la mitad. Podemos utilizar miectomías pequeñas con desinserción y esto puede aumentar un poco, tener un poco más de mejores resultados, las recidividades caen a un 37% y se propone también una miotomía marginal ampliada para ayudar a que no hayan tantas residuas. Aquí también lo que se va a hacer es hacer la sección de todas las fibras musculares del mismo. Podemos tener pues también esa opción. Los retrocesos, retroinserción o retroposición del oblicuo inferior. Entonces, el margen lateral del recto inferior, me ubico en el margen lateral del recto inferior. El borde anterior va a estar a 2 milímetros por delante del ecuador del globo ocular. En su inserción vamos a ver que tiene una longitud de aproximadamente 9 milímetros y el oblicuo inferior va a estar a 3 milímetros por encima de ese margen inferior del recto lateral, a 1.3 milímetros detrás del ecuador del globo ocular, como ya lo habíamos dicho, que eso se inserta a nivel posterior, y a 9.45 milímetros del extremo anterior e inferior de la inserción del recto lateral. Para este retroceso, esa retroposición del oblicuo inferior, tenemos que nos interesa muchísimo es la distancia entre la inserción escleral y el lugar donde el oblicuo inferior alcanza el borde lateral del recto inferior. El máximo retroceso que yo puedo hacer en este músculo es de 12 a 13 milímetros y cuando hay un excesivo arco de contacto permite que estos retrocesos delante del ecuador del globo ocular
se den sin producir cambios funcionales contrarios al oblicuo superior. Aquí vamos a poder también ver gráficamente esto. Entonces vamos a tener la incisión a nivel de la conjuntiva. Voy a ubicarme a nivel del recto lateral para llevar mi ojo hacia adentro, hacia arriba y utilizo mis ganchos de estrabismo pegado bien a la esclera. Cojo el oblicuo inferior tomando el gancho y hay que desbridar adecuadamente esa tenón profunda. Ya con el oblicuo inferior completamente desbridado, vamos a utilizar dos ganchos en la posición que las necesito para hacer cualquier debilitamiento y en el extremo terminal vamos a poner las suturas. Aquí voy a terminar haciendo mi corte a nivel de la incisión escleral, paso los puntos esclerales y pues con el marcador pues voy a fijar nuevamente ese músculo donde ya previamente lo había definido. Ahora entonces del retroceso con transposición del oblicuo inferior, lo que voy a hacer es anteponer la inserción escleral o distal de este músculo al ecuador del globo ocular. Entonces lo voy a reinsertar junto al extremo, lateral de la inserción del recto inferior a 2 a 4 milímetros por delante de este punto. Y lo que voy a hacer pues es, el cambio de acción es, al contraerse determina una fuerza en el sentido de la depresión. Esto va a evitar que se reinserte el ojo izquierdo por delante, el oblicuo inferior por delante de la inserción del recto inferior y esto va a restringir la elevación, sobre todo cuando el paciente está haciendo una abducción y esto sobre todo es en hiperfunciones severas. Esto está indicado en esta hiperfunción de BD o de BD sin hiperfunción del oblicuo superior. Aquí tenemos entonces los puntos donde puedo hacer esa transposición, dependiendo de la atracción que yo necesito, también el retroceso y ver hacia nivel posterior y superior los milímetros que yo necesito de acuerdo al ángulo pues de desviación que tenga. Entonces puedo hacer una inserción ósea, puedo tener una inserción escleral, el punto de fin, por ejemplo, es un retroceso de 8 milímetros, el punto de apicol está en retroceso de 12 milímetros, el parcio, entonces tiene distintos puntos con diferentes como mediciones que yo puedo reinsertar pues mi músculo y así cambiar pues mi tracción. Entonces ese oblicuo superior son procedimientos definitivamente más complejos por las acciones y la anatomía que previamente les había mostrado. Si tengo complicaciones son más difíciles de remediar. La manipulación de diferentes porciones del tendón del oblicuo superior y su inserción son más difíciles y pues voy a tener algunas intervenciones como plegamiento, arada, que nos van a ayudar a reforzar este músculo o debilitamiento por tenotomía o tenectomía. Entonces en esta cirugía debilitante del oblicuo superior, a nivel medial voy a abordar este oblicuo superior en el cuadrante superomedial junto al margen medial del recto superior a través de una incisión conjuntival y esto nos va a ayudar a hacer plegamiento, retrocesos, estentomías y elongaciones. A nivel lateral, lateralmente, pues a este oblicuo superior puedo extraer por el cuadrante superolateral y puedo utilizar las herramientas que ya mencioné de teno y tenectomías en la inserción, desinserción escleral o tenectomías selectivas. Y en procedimientos debilitantes por vía medial me van a dar más corrección a nivel de los laterales, sobre todo más cerca de la tróclea y nos va a producir mayor fuerza debilitante. Estas son las cirugías realizadas por vía medial. Dicen que pues lo que estaba señalado es que es más propensa a complicaciones. Y voy a tener también acortamientos selectivos del oblicuo superior, donde voy a hacer un avanzamiento, o sea, voy a hacer un avance anterior parcial y un retroceso anterior parcial para tratar la ciclotropia sin determinar desviaciones verticales secundarias. Este avance de fibras anteriores lo puedo combinar con retroceso de fibras anteriores del oblicuo inferior, o sea, este avance de fibras anteriores del oblicuo superior puedo combinarlo con el retroceso de fibras anteriores del oblicuo inferior en la exciclotropia. Y puedo utilizar también el retroceso de fibras anteriores del oblicuo superior con avance de fibras anteriores del oblicuo inferior en la condición contraria, que serían las enciclotrópicas.
Estos retrocesos del oblicuo superior, puedo tener un retroceso retroecuatorial que va a evitar la limitación de la depresión en abducción y la hiperconvergencia en la mirada hacia abajo y las complicaciones que se dan cuando se reinsertaba el oblicuo superior por delante del ecuador del ojo. Entonces puedo tomar el tendón del oblicuo superior por el margen lateral del recto superior y desplazar por debajo de este, reinsertándolo en el cuadrante superior medial. En cuanto al retroceso también con suturas suspendidas, pues son los mismos, es muy similar a lo que ya les había mencionado previamente. Entonces, pues voy a suturar, puedo utilizar dos agujas de material con material no reabsorbible, tangencial a la inserción de los músculos del oblicuo superior y el extremo de la inserción se va a anudar con los hilos de la sutura y luego se desinserta el tendón entre la sutura y la inserción escleral. La sutura se va a pasar por el muñón escleral mientras que el tendón se va a retraer. Entonces se alcanza un retroceso deseado y los extremos de la sutura sobre el muñón va a dejar el tendón del músculo oblicuo superior como una sutura ajustable, como la que habíamos hablado previamente, y pues luego puedo hacer mi cierre de la conjuntiva. El plegamiento es otra de las técnicas que podemos utilizar, es una técnica de resección, pero es más conservadora, esta va a respetar la vascularización, es reversible y es susceptible de yo modificarla en las primeras 48 horas. Su efecto, sobre todo de tensión activa y pasiva, son los mismos que con el de la resección. Aquí el plegamiento del oblicuo superior, voy a dar mi recto superior, ya ubicado, el tendón lo voy a enganchar, voy a medir el tamaño del pliegue que yo necesito y voy a pasar una sutura no absorbible a través de la porción media de este tendón y la voy a atar alrededor de este tendón, lo que va a permitir que la parte doblada del tendón se retraiga hacia el espacio escleral. Hay otras técnicas, la técnica del MIS, que son técnicas básicamente que lo que hacen es utilizar incisiones más pequeñas que en el método de cirugía clásica para corregir la patología, sobre todo esto con el fin de minimizar las alteraciones a nivel del tejido. Esta cirugía pues se incorpora en el 2007, aquí podemos ver un ejemplo de la misma, esto sobre todo es, esta parte es como de las incisiones conjuntivales. Ahí vemos pues que están disecando todo este tejido. Y pues vamos a hacer esto, lo que ya hemos hablado con estas intervenciones a nivel de los músculos, pero pues con incisiones muchísimo más pequeñas, pues con más que todo para cirujanos expertos. Eso sigue siendo pues como más videitos de la misma cirugía. Lo importante ahí es que tienes que separar muy bien la conjuntiva, muy bien disecar la tenon, el músculo dejarlo bien, bien expuesto, que pues donde hagas o pases el punto a la conjuntiva, Donde no pues es, el músculo no se iría hacia atrás, ajá, donde no es. Pero mira claro. que esa es una inyección más fornix, ¿no? Sí, sí, es Ujú. Y mejor. finalmente no lleva puntos. Son puede ser para retroinserciones más pequeñitas, de unos 3 milímetros, Más 4. chiquitas. Es muy bonita. Ujú. Sí, sobre todo con pues, cirujanos como más experimentados, ¿no? Es Sí, un el área plegamiento necesita también es una muy buena ayudantía para poderlo también. hacer bien. Exacto. Y pues ya estas son complicaciones a nivel general de estas cirugías, hay pues muchas técnicas. Eh, la más frecuente, pues más que todo esto es la hiper o hipocorrección de los músculos, de las desviaciones. Entonces, pues además de eso, pues voy a poder tener otras complicaciones asociadas, cambios refractivos, pues si toco pues córnea, por ejemplo, complicaciones de la anestesia, diplopía,
estiramiento de la cicatriz, pero pues, como les decía, la más importante es la hipocorrección. Podemos también tener isquemia del segmento anterior, entonces el paciente puede tener quimosis, edema corneal, uveitis, hipotonía, es una complicación rara, pero pues tenemos que tenerla en cuenta. Quistes epiteliales, granulomas de la sutura, un corneal, pero como les decía, lo más importante es la hipercorrección de esto, que es como lo más frecuente, y pues a veces necesitamos hacer una reintervención de los músculos que han sido pues intervenidos o intervenir otros para lograr nuevamente corregir lo que se haya pasado. Y pues otra de las complicaciones es la perforación del globo ocular, pues que es como la complicación más peligrosa. También otra de las complicaciones que podemos tener son músculos que estén perdidos o deslizados. Entonces, por ejemplo, el recto medial es el único que carece de fascia, que lo conecten con oblicuo, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque se puede retraer dentro de la cápsula de Tenon. Entonces, tenemos que tener pues todas las prevenciones, una iluminación excelente, una buena exposición, un buen ayudante, pues entre otras cosas, pues para que la cirugía sea de manera exitosa. La rotura muscular, por ejemplo, el músculo partido en dos, PITS, entonces puede romperse por completo durante la cirugía. Esto ocurre sobre todo en la unión musculotendinosa, en los casos de traumatismo previo o en estrabismo de origen tiroideo. Como tratamiento se puede hacer una reparación primaria con resultados realmente satisfactorios o puede hacer una transposición o en el caso del recto inferior, modificarse el músculo oblicuo inferior para potenciar una infraducción. Y eso era lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias, Valeria. Yo creo que has hecho una exposición muy bonita, muy buena. Si uno entiende estas bases de anatomía, vas a saber qué es lo que estás haciendo en cirugía, o sea, se te va a hacer más fácil ahorita que empieces a rotar, poder hacer las incisiones, entender qué es lo que estás haciendo paso a paso, porque lo acabaste de describir muy bonito, los dibujos muy bien hechos de cómo es cada paso que vas a hacer. Creo que hay, o no sé si entendiste bien lo de la sutura colgante y las suturas que se pueden mover, o sea, hay unas suturas que tú puedes mover al otro día, pero esas suturas son diferentes a las colgantes. Ok, No sé si te quedó la impresión de que eran lo mismo. me quedó la impresión de que eran las mismas dos. Ya, no son lo mismo. La sutura colgante, tú haces pasas otra vez a a la epiesclera y dejas a donde lo quieras dejar, pues tu musculito, anudas y el músculo no queda anclado epiescleral, Ok, ¿sí? Sino que el nudito quedas arriba en en la inserción original y cierras. ajá, Pero las otras suturas, tú puedes hacer un nudo diferente. Yo nunca lo he hecho, lo vi hacer, sí, sé que lo hacen varias personas. Las ajustables, tú haces como, yo vi que hacen como un anillito, por decirlo así, ahí mismo donde pusieron o donde reinsertaron en la inserción original. Y al otro día, si el paciente tú lo mides, si te queda aborto, perfecto. Ese nudito como que se puede cortar, o ese anillito que se dejó. Pero si el paciente te quedó en exo o te quedó en endo, entonces tú puedes correr, pones anestésico local y a través de ese anillito corres la sutura al otro día. Entonces ayuda a que no tengas como un error, por decirlo así. ¿eso se puede hacer en Em, el consultorio, Doc? ¿O lo metes así? exacto. No, lo haces en el consultorio. Obviamente en adultos los niños pues no te cooperan para algo así, pero es bonita porque al otro es ajustable y vos puedes moverle 1 o 2 milímetros y corregís algún estrabismo residual. Ahora, Buenísimo. yo, pues, creo que uno, por ejemplo, y tú lo describiste, lo que uno más encuentra después de una cirugía de exotropia son endotropias, Ujú. pero uno dice, está perfecto. Cuando me quedan en endo, yo digo, ay, súper bien, porque esos pacientes van a quedar en orto a los meses. Claro. Entonces, digamos que me quedo en endo y yo, ay, me pasé y lo muevo un poquito. Entonces, como que después de pronto se me vaya otra vez a exo. Entonces, pienso que tengo como mi duda con las suturas ajustables, pero hay doctores que las manejan y pues me parecen muy, muy interesantes. No claramente para todos los pacientes, sino para ciertos casos puntuales. De pronto, em, cirugías de pronto más complejas, pues que uno tenga como miedo de que de pronto le vaya a quedar hipercorregido o hipocorregido, entonces lo ajustas, pero no es lo mismo que la sutura colgante. Y lo Ok. otro es que la incisión que nosotros hacemos, que es la perilímbica, Ujú. tienes ahí unos nombres y yo tengo entendido que se llama ARMS. Después verificamos cuál es el nombre porque tú tienes von Norden.
Sí, con algo. con orden, ajá. Yo tengo entendido que se llama ARMS, Ok. HARMS. Después miraremos cuál es la diferencia porque la otra pues no he visto esa otra técnica. Ok. Em, Me gustó mucho que tocaras el ángulo, los ángulos que manejaste, porque sí, no es lo mismo el ángulo como en la que el músculo funciona y cuando toca como tal la, o en donde, a donde llega y hace su inserción. Tercera, sí, Y eso es nominal. muy importante para lograr entender también, obviamente, tanto su anatomía como la función primaria, secundaria y terciaria, como tú lo explicaste que estuvo muy bien. Eh, Sí, recordar pues entonces no solo es hacer retroinserción o una resección, sino que hay muchísimas técnicas, como lo acabaste de describir, y en las exotropias hay que recordar, porque hablaste mucho de tomar medidas cercanas y de lejos, pero acuérdate que también está la supra y la infra, entonces el paciente se mira con sin gafas, arriba, abajo, al frente, cerca, lejos, y sin gafas todas las medidas igual. Em, Lo otro, bueno, y dijiste que el plegamiento es una técnica de resección. No, si estás haciendo resección, estás cortando. Es una técnica es de reforzamiento. Si estás Ajá. haciendo plegamiento, no estás haciendo una resección, tú misma lo dijiste, estás haciendo una cirugía en la que estás logrando que todo quede menos, como la irrigación por lo menos no está siendo muy tocada, ¿no? Ajá. En el plegamiento el problema es que uno puede perder bastante, bastante en las medidas. A veces uno trata de exagerarse un poco, pues no exagerar, sino como que si vas a corregir em, 6 milímetros, entonces uno hace 7. O sea, como que ya uno se va conociendo cuál es su mano, por decirlo así. Ah, Y por ejemplo, las resecciones tienden a ser mejores, pero hay pacientes a los que uno ya se está quedando sin músculos y no prefiere hacer resecciones. O yo la hago en pacientes más pequeñitos que como que digo, ay no, esto de pronto el posquirúrgico es más doloroso, está chiquito, y lo mismo que se puede como deshacer, tú misma también lo dijiste, más fácil, ¿no? Entonces es como, dependiendo del paciente, uno elige qué hacer. Siempre tratar de calcular cirugías simétricas. Entonces, si vas a hacer solamente un ojo, digamos 5 y 5 de retroinserción y 5 de resección, por ejemplo, pero si vas a hacer 3 músculos, entonces 5 5 5 para los 2 ojos, perdón, 3 músculos o 4. O sea, se trata de hacer, se trata. No siempre es exacto que hagas 6 6 6 o 7 o no, pero ujú. se trata de que la cirugía sea bonita, que sea simétrica. Perfecto. Mm, ¿Qué otra cosa? Sí, es lo que yo creo y a los que vienen después. Y después de pronto cuando empiecen, si pueden volver a escuchar la charla de cirugía para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en cada punto de la cirugía, qué es lo que están moviendo, qué están tocando, que creo que lo hiciste muy bien. Eso creo que es una de las mejores charlas que he visto de estas y está muy claro. Al principio entiendo que es como complejo comprender los nudos, la sutura que estás haciendo, pero analizando cada paso así es clarísimo, o sea, te va a quedar muy claro cuando ya empeces tú a hacer tu cirugía. Y así no se vayan a dedicar a eso, ¿no? Hasta para un pterigion. No, súper importante. Exacto, hasta para un pterigion. Yo no estoy, o no me gustan las suturas, perdón, las incisiones iniciales en fornix, que uno puede confundir mucho la anatomía ahí para suturar después, aunque dices que se pueden dejar sin sutura, pero pues en un niño uno como los deja sin sutura. Claro. Es muy difícil en estos pacientes. Ahora, pacientes que han sido operados múltiples veces, que tú ya ni siquiera ves, puedes determinar una anatomía muy bonita, sí, hágalo en Fornix, que le va a quedar mucho más fácil hacer la incisión allá y encontrar el músculo allá. Pero niños más chiquitos que uno quiere conservar la anatomía, las suturas, perdón, las incisiones son más bonitas, perilímbicas, y te va a dar más espacio para encontrar tu músculo, ¿no? Más campo de visión, sí. Mucho más campo de visión, porque casi que hacer un MIS es una incisión o es una cirugía más a ciegas que la va a entender el que la está haciendo, pero por ejemplo para aprendizaje Ah, no no. vas a lograr ver el músculo, dónde están las fibras, si agarraste todo el músculo con el gancho. Em, Claro. Hay diferentes ganchos también, los ganchos hay más grandes, otros más pequeños y los de oblicuo. Em, y también hay personas que suelen cauterizar, otras Ah, que no, si el paciente no sangra mucho, a veces pues no es necesario.
Y por último, los oblicuos se tienen que manejar de una forma muy bonita, idealmente primero diseccionar conjuntiva, luego tenon, luego llegar al músculo, porque esos músculos sangran, el músculo se inflama y ya es imposible que lo encuentres. Entonces, pues no es imposible, pero es más difícil, se hace muy difícil la anatomía de ese músculo. Entonces, sí es como mejor tener muchísimo cuidado e ir poco a poco diseccionando. Las vas a ver, esas incisiones, por ejemplo, también son más afornix, tú no las vas a hacer perilímbicas para ir a un oblicuo. Ujú. Y es ahí cuando hacemos más atrás, más afornix, pero las de los rectos horizontales sí van a ser más que todo perilímbicas. Ah, Importante sí esa diferencia entre sutura colgante y sutura ajustable, sí, estaba. Ujú, sí, que es pues también diferente de lo que son los plegamientos no son resecciones. ujú. Y después vemos lo de la incisión que para mí se llama ARMS. Y también calcular, tú pusiste que calculas 3 milímetros Sí, aproximadamente. Ellos tienen, sí es el promedio, porque digamos para un medio, para un recto sí. medio corriges aproximadamente 4 y para un lateral aproximadamente 2. Y ahí es que uno empieza a jugar como con los numeritos. Y ya en dependencia de los patrones, si hacen A o B, Ujú. dependiendo de cuánto te dan la mirada arriba y cuánto te dan la mirada abajo, define si haces unas miectomías totales o si quieres transponer el oblicuo o Con- si solamente haces, Ajá, o sea, ya ahí depende, parciales, totales, ya con, depende. con la técnica. Endotropias chiquiticas, generalmente las endotropias chiquiticas uno puede hacer una tenotomía del medio, por ejemplo, en Z o en Ojala, hay muchas descritas, pero tienen que ser muy chiquitas. Ok, Si no, pues siempre uno los los resecciona. perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa general? No, me parece que como cuando vayan a empezar su cirugía de estrabismo, empezar la rotación de estrabismo, repetir esta charla desde la anatomía me parece muy conveniente. Perfecto, Doc, no, muchas gracias. No, sí, yo creo Algo que te haya generado duda, alguno de ustedes. Es confuso lo de sexotropias con lo de hace sobre A, exceso. ajá. Principalmente yo pienso que lo más importante, también lo dijiste, es que si tú tienes una insuficiencia para la convergencia y el paciente está sintomático, que se van a presentar más que todo en adultos, Ujú. vas a saber que no vas a debilitar los laterales, sino que vas a reforzar los medios. Los Pienso medios. que para eso es como esa explicación. Perfecto. Ujú, porque en la práctica uno no lo hace tanto, pero vas a darte cuenta de que sí pueden haber pacientes muy puntuales que es bien cerca y lejos no, y no, ¿y ahora qué hago? Claro, Entonces, es más que todo para saber que ahí sí puedes reforzar es los medios y no debilitarle los laterales. ya. Es como importante es para saber qué vas a hacer con ese paciente. Perfecto, Doc. No, sí, Ujú, me parece pues un tema complejo como de estudiar. Pero ujú, yo creo que ya entrando como a la cirugía y como viéndolo en la rotación, siento que se aterriza, pues uno ya ve en práctica muchísimo. como lo que está, Ujú, lo que estudió, porque siento que eso es exacto. para todo lado y es muy chévere más verlo en Sí, la ajá, es confuso y luego como que, bueno, ¿y qué hago aquí? Ajá, Pero, pero pues creo que tienes la base tanto de anatomía como para poder hacer un avance pues en la parte quirúrgica muy claro con este tema así explicado. perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes que pasen buena noche, que descansen. Se nos fue un poquito más larga la charla, Gracias. pero sí, pienso Muchas que estaba Muy gracias. larguita. buena. Sí, estuvo muy clara. Sí, la Es verdad, muy muy diferente, chévere, me sí, y encantó. es muy Muy diferente buena. entenderla este semestre que la anterior, por ejemplo. Exacto, Ah, no, claro, sí. repitiéndola así, mucho más fácil. No, Sí. claro, total. Todo con las gráficas, con todo, es que queda muy bien así. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias. descansen, chao. Gracias. Chao. Gracias.